Evangelio, la información más importante de tu vida. Y te la voy a resumir en unos minutos. Evangelio significa buenas noticias. En este caso, obviamente, las noticias más maravillosas e importantes que existen, que un ser humano tiene que conocer esta información. El Evangelio es la noticia de parte de Dios de que Jesucristo le pagó la deuda al ser humano. Ya está pagado. El ser humano tenía una deuda impagable en su capacidad, la cual es el pecado. El pecado dejó condenada el alma humana a ser separada de Dios para siempre después de la muerte física. Aún viviendo, el ser humano está separado de Dios. Está separado de Dios por el pecado. Pero mientras viva, mientras esté en la existencia humana en este cuerpo, Él tiene la oportunidad de entrar en la justificación y el pacto nuevo que logró Jesucristo, para que tenga vida eterna, para que su alma salga de la condena del pecado. Jesucristo vino a pagar, como que tú estés en una cárcel, no tengas dinero para pagar esa fianza, y viene Jesucristo y paga totalmente la deuda. Pero para que tú puedas salir, tú tienes que aceptar que Jesucristo te pagó la deuda, con convicción absoluta. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es el llamado de Dios al ser humano a que acepte este amor inmedible creyéndolo. La persona debe de cumplir las demandas del Señor, que es creer. Sin embargo, se divide en dos partes, la cual es el arrepentimiento y la fe. ¿Pero el arrepentimiento de qué? Del estado en el que está el ser humano. El estado en el que está el ser humano es un estado caído, corrupto, donde va a pecar hasta el último día de su vida. El ser humano no puede lograr no pecar del todo. La Biblia lo dice, Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21. La Biblia lo dice. El ser humano está corrupto, por lo tanto no se puede mantener en paz con Dios por su comportamiento moral, porque delante de los ojos de Dios, el ser humano es un inmoral. En su capacidad, él es un inmoral, y así es, somos inmorales. Hacemos acciones contra la moralidad. Una mentirita piadosa, un enojo, una ira, un pensamiento inmoral, una acción inmoral de cualquier aspecto. Enojo, ira, te robaste algo, lo hiciste de repente. Dios es absolutamente perfecto. Así que el pecado para Él se debe de juzgar de forma total desde la raíz. La mayoría de las personas que siguen a Jesús o que lo están persiguiendo no han sido salvadas por Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han comprendido el radicalismo moral de Dios. Dios es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que aunque obviamente al venir a Cristo y creer y buscando estar en los caminos de Jesús, leemos en la palabra que obviamente la perfecta voluntad de Dios es que busquemos el bien y nos apartemos del mal. Claro, así es, pero es que el ser humano no deja de hacer mal aún haciendo eso. Y por eso enviaron a Cristo. El punto central de todo esto es que la persona comprenda por qué enviaron a Cristo. A Cristo lo envían para sustituirnos de forma absoluta, para que Él en vez de nosotros cuente y nosotros quedemos anulados. Por eso el llamado es a creer en el Evangelio. Nada que acepta a Cristo en tu corazón, acéptalo, ahora comienza una nueva vida. Están locos, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo murió por tus pecados totales, los de toda tu vida, los de ayer, los de hoy y los de mañana, ya están pagados. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Porque el ser humano sigue corrupto y va a pecar hasta el último día de su vida. Primera de Pedro 3:21. Jesús nos salvó, dice, no quitando la inmundicia que está en nuestra carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación precisamente se accionó porque el ser humano no puede mantener paz con Dios porque está corrupto mientras viva.
Así que el único llamado que hace Dios es a creer en la victoria de Jesucristo. Y el poco religiosos que no han comprendido esto comienzan a decir: si me amáis, guardad mis mandamientos, sin santidad nadie verá al Señor, la fe sin obras es muerta. Se sacan de su bolsillo todos estos versículos que llaman a las obras, pero no entienden que este llamado es solo para los que ya creyeron que Jesús les pagó todos sus pecados y se han reconocido pecadores totales y permanentes mientras estén en un cuerpo corrupto. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque yo me deleito en la ley, pero veo que el mal mora en mí y que siempre soy arrastrado a cometer pecados. Y te aseguro que Pablo tenía una tenacidad para apartarse del mal, en mi propia opinión, enorme, al punto de que se quedó sin mujer por la obra de Cristo. No quiso casarse porque dijo: me va a robar tiempo eso. O sea que estamos hablando de un hombre verdaderamente tenaz que reconoce su absoluta corruptibilidad y que por eso entiende que Jesús le sustituyó la existencia. No tendría ningún sentido una salvación si no hubiera seguridad total. Si esta salvación no dependiera totalmente de Jesús, estamos fritos, porque entonces dependería de cómo nosotros nos cuidemos, y delante de Dios eso es imposible porque se necesita perfección. Estar en paz con Dios es no pecar. Estar en paz con Dios es no pecar, y nosotros pecamos. No importa cómo digas que te apartas del mal, religioso, cristiano, condenado, no importa. Delante de Dios, tus obras son inmundas. Si Cristo no te ha justificado, no sirven de nada. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de la ley. No han creído en el unigénito, no han entendido que Jesús les vino a cumplir la ley con su perfecta santidad. Así que no te sirve de nada. Solo estás procurando, Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no van a creer que yo lo pagué, yo les pagué la deuda. Ya existe la paz permanente, consumado es. No deben de hacer nada más para estar en paz conmigo, solo creer. Y si ustedes de verdad creen, van a haber obras. Porque al entender el conocimiento de la verdad, al adquirirlo, su conciencia va a cambiar. Van a entender por qué el llamado de Dios a que nos apartemos del mal. El pecado solo mal nos trae. El pecado nos puede quitar la vida natural. Por esa razón hay un llamado para los hijos a que busquen santidad, a los hijos de Dios que se aparten del mal. Pero esto es ya cuando ya entraste y reconociste que vos nunca, pero nunca vas a estar en paz con Dios por medio de buscar santidad. Porque como siempre vas a pecar, tus obras son duales y no se podría mantener el pacto. El pacto lo mantiene la obra perfecta de Jesús. Si no has entendido así, tú solo estás procurando, solo estás intentando la salvación, solo estás persiguiendo a Jesús y no has entrado. Seguís condenado y por eso no tenés paz, no tenés reposo. No sabes lo que es descansar en Cristo, my friend, no sabes. Ahí es donde vas a entender por qué dijo el Señor: de tal manera yo amé al mundo. No, ahí vas a entender qué es el amor del Señor. El amor del Señor es: yo lo hice por ti. Hipócrita, que no me querés creer, que estás engañado con las denominaciones religiosas cristianas, que hasta querés cambiar tu raza étnica por estar hablando en hebreo, y a mí no me importa eso si no le crees a Cristo. O para que me entendás, a Yahshua, Hamashiach o Yeshua, como le quieras decir, Ruach HaKodesh, no me vas a hablar de eso, yo sé todo eso. Esta es una carrera por tu alma. Y si no le crees a Jesucristo de verdad y entras en el reposo, ya para que no tengas más miedo nunca, Cristo el perfecto amor echa fuera el temor, y no le crees a Jesús, vos te vas a morir en tus pecados. Y no, tu condena no va a ser porque Dios te diga: vos pecaste mucho. Va a ser porque vos nunca le creíste a mi Hijo. Y tus pecados te mataron para siempre. No le creíste a mi Hijo.
Y pasaste una vida llamándote cristiano. Y yendo los domingos, los miércoles, los sábados, jóvenes, liderazgo. Te vas a dar cuenta que todo eso era un engaño porque no se predicaba el evangelio. Vengan, acepten a Cristo en su corazón, pasen. Ahora vayan a conciliación, ahí les van a escribir algo. Impidiendo la entrada, impidiéndola con un evangelio de hombres que parece que es bonito, pero no es bonito, es un engaño. Satanás es un estafador. El evangelio es la noticia de que Jesús lo pagó todo. Y para que puedas salir de la cárcel tenés que entender que Jesús lo pagó todo. Y que precisamente como ya lo pagó todo, ningún pecado después, porque vas a pecar, 1 de Pedro 3:21, anda, lee la Biblia, te va a volver a condenar. Quiere decir que Jesucristo te deja incondenable. Quiere decir que Jesucristo, la victoria de Cristo, creída al 100, hace que ningún otro pecado te vuelva a condenar el alma. Ya no hay condenación para los que entraron en la victoria de Jesús. La palabra te dice, no existe condenación porque vas a pecar. Así que te dice, no existe condenación porque ya tu estado corrupto se eliminó por la victoria de Jesús. Ya tu estado corrupto no cuenta. Y si Dios te dice, ahora hijo mío, entiende por qué, de lo más sabio que puedas hacer y que yo quiero que hagas es que te apartes del mal. En lo más que puedas, búscame y vas a tener fuerza. Pero ahora sí yo te envío a eso porque vos ya estás seguro en mi hijo. Ya tenés la seguridad de la victoria de mi hijo. Ya sabes que la salvación no se te va a ir jamás. Como los blasfemos religiosos que dicen que la salvación se pierde. Que dicen que están defendiendo bien la verdad. Solo están perdiendo su tiempo. La verdad es comprobable. Y ese es el evangelio de Cristo.